No. Muy bien, hermanos, hoy día es jueves 23 de mayo. Jueves 23 de mayo, hermanos. Estamos estudiando nuestra lección este segundo trimestre de este año 2024, el conflicto, ¿no? Que se ha suscitado en el universo, que ahora se ha concentrado en la tierra, aunque ya se ha demostrado que Dios es justo y misericordioso, y pues esas pretensiones o acusaciones de Lucifer contra su creador, pues ha quedado por tierra ya, pues ya todo. Entonces ahora, hermanos, estamos en la etapa final de este conflicto. Hoy día vamos a estudiar, hermanos, acerca de, ahí está en la pantalla, hermanos, el título. A ver si alguien puede confirmar si se ve o no se ve la presentación. Dame una. Jesús, nuestro abogado en el juicio, dice hermano. Muy bien, hermanos, ahí está el título, Jesús, entonces, nuestro abogado en el juicio, hermanos. Nuestro abogado en el juicio, Jesús. Bueno, sabemos que estamos en juicio desde el 2000, no, 1844, ¿no? Bajo la profecía de los 2300 tardes y mañanas o años, ¿no? Que cae justamente en 1844, desde allí ya empezó el juicio investigatorio, ¿no? Como en el santuario terrenal había un día al año para hacer limpieza del santuario, pues el día de la expiación o Yom Kippur no era un día especial para hacer limpieza del santuario terrenal, y también la limpieza del santuario celestial se está haciendo desde 1844. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, al subir al cielo, después de haber dado su vida y también haber resucitado al tercer día, después se fue al cielo, y Él, pues, desde ese momento está intercediendo por nosotros. Vamos a ver ahora, hermanos, acerca de Jesús, nuestro abogado en el juicio, ¿no? ¿Qué significa, hermanos, abogado en este juicio, ¿no? A ver si alguien puede preguntar o participar, comentar, hermanos. Nos hacemos esa pregunta, ¿no? Jesús dice ahí, nuestro abogado en el juicio. ¿Qué entendemos por esto, hermanos, por esta palabra abogado? ¿Cómo es esto de que Jesús, nuestro abogado, esta palabra que está puesta ahí en el título? Puede ¿Alguna ser parte? también, hermano, intercesión, aboga, ayuda, en vez de la persona, en conflicto, ¿no? Eso es el que hace Señor Jesucristo, como dice 1 Juan 2:1, ahí dice, ¿no es cierto? Ahí cita abogado, es nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda, que pues él en vez de nosotros está ahí. Entonces esta es la última etapa de intercesión por causa de nuestro pecado en ese lugar que está en el lugar santísimo, ¿no? Es un privilegio tenemos nosotros agradecer y valorar al Señor, a Dios Todopoderoso, que es el dueño y soberano de todas las cosas. ¿Por qué no agradecer todos los días, estar con Él, estudiar, conocer? Es nuestra tarea, ayunar, orar, vigilia, nuestro deber en esta etapa. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano, por tu participación. Y pues, hermanos, abogado, un abogado en esta tierra, hermanos, ¿qué es, no? Una persona que va a hacer la defensa de alguien que es acusado, ¿no? Tal vez por algún delito, puede ser verdad o falso, pues ahí el abogado tiene que defender, ahí está el fiscal que acusa, ¿no? Y también hay testigos y ahí están las leyes, ¿no? Las leyes para que se desarrolle el juicio, para que se resuelva el juicio, ¿no? Las leyes están ahí. Ahí está el juez también está allí, ¿no? Bueno, el abogado entonces está puesto ahí para defender, ¿no? A la persona acusada. Aquí el Eh, concepto de abogado dice, la palabra abogado proviene del latín abogares,
un abogado es un doctor o licenciado en, dice, en derecho, que se encarga de defensa y dirección de las partes involucradas en procesos judiciales, administrativos. También puede brindar asesoramiento y consejo judicial, jurídico. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está el diccionario, hermanos, que va describiendo o definiendo lo que es un abogado, hermanos. Y ahora aquí el título de nuestra lección: Jesús es nuestro abogado en el juicio, hermanos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que es el que nos defiende y quiere sacarnos, pues, o sea, seamos absueltos. Ahora, de hecho, hermanos, algún caso, ¿no?, que ha defendido el Señor Jesucristo habrá perdido. Pregunto eso, hermanos. ¿Ustedes creen que algún caso de repente alguna persona a lo largo de la historia, ¿no?, las personas han pedido, ¿no?, que Jesús abogue, ¿no?, por por su situación, su condición espiritual y todo ello? ¿Habrá perdido Jesús algún juicio, hermanos, algún caso de alguna persona que se haya confiado en Dios o lo haya tomado como abogado? Es una pregunta que nos hace reflexionar, creo, hermanos, ¿no? Creo yo que no, ningún caso Jesús ha perdido, pues ningún caso. No creo que haya algún caso donde haya fracasado, haya perdido, pues, hermanos. Si nosotros confiamos, consideramos al Señor como nuestro abogado y hacemos lo que Él nos dice, pues no importa la situación que nos encontramos, hermanos. Hay solución para todo problema, hermanos, para todo problema, ¿no? Entonces, de hecho, el abogado, hermanos, tiene que conocer las leyes, porque en base a las leyes se va a hacer justicia, ¿no? Entonces, con justicia, pues, se tiene que absolver, o sea, buscar la libertad, bueno, no sé, que se declare, pues, libre, ¿no? Y bueno, la persona que ha sido acusada. En el caso nuestro, pues realmente somos, pues, no culpables, somos transgresores de la ley, pecadores, pero sin embargo, hermanos, este abogado, ¿no?, tiene en sus manos, ¿no?, de acuerdo a su justicia, él puede salvarnos. Vamos a leer justamente acerca de este asunto de la intercesión que hace, pues, nuestro abogado frente al juez, que es nuestro Padre. Y ahí está el fiscal Satanás, y ahí están los ángeles, son los testigos, hermanos, y ahí está la ley, los mandamientos de Dios en el arca del pacto, hermanos, y ahí está el juicio, hermanos, ¿no? El juicio. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, hermanos, de parte de ustedes? Bueno, vamos entonces a continuar, hermanos. Continuamos entonces, ¿ya? Continuamos. La lección de escuela sabática, hermanos, nos pide ahora, hoy día, que leamos, pues, Hebreos, libro de Hebreos, el capítulo 10, versículos del 9 al 14. Y hay que contestar la pregunta que se presenta acá, hermanos. Dice, qué diferencia revela este pasaje, hermanos, entre el ministerio del sacerdote en el santuario terrenal y el ministerio de Jesús en el santuario celestial? Bueno, hay dos santuarios, pues, hermanos, ¿no? Uno que hubo en esta tierra, el santuario terrenal, que era copia, ¿no?, del santuario celestial. Y ahí en el santuario terrenal había, pues, el trabajo de los sacerdotes, ¿no? Pero ahora, hermanos, estamos, pues, no, con el trabajo del Señor Jesucristo como sacerdote, sumo sacerdote, en el santuario celestial, ¿no? Entonces, textos bíblicos hacen un contraste, una comparación, ¿no?, entre el trabajo que hacían los sacerdotes en el santuario de esta tierra, ¿no?, y el trabajo del Señor Jesús como sumo sacerdote en el santuario celestial.
Entonces, ¿qué diferencias hay allí, hermanos? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver la palabra de Dios. Va a responder acá en Hebreos capítulo 10, hermanos, versículos 9 al 14. Ahí está, hermanos, en la pantalla los textos bíblicos y voy a dar lectura, hermanos, a la palabra de Dios. Dice así, y diciendo luego, dice, ¿no? Bueno, habría que leer en su contexto, ¿no? Este capítulo 10 de Hebreos. Y diciendo luego, bueno, está haciendo ese contraste justamente, ¿no? ¿No? De los servicios que había en el santuario terrenal, ¿no? De acuerdo, bueno, a los mandatos de Dios y todos los mandatos de Dios para hacer los servicios en el santuario terrenal se llama leyes de Moisés, leyes respecto a los ritos que se tenía que hacer en el santuario terrenal. Esas leyes, ¿no? Leyes donde se enseñaba cómo se debe hacer los sacrificios, cómo debe ser todo eso, cómo debe funcionar el santuario terrenal. Esas leyes se llaman leyes rituales, leyes de Moisés, hermanos. Otro es las leyes de Dios, los 10 mandamientos, es otra cosa eso, ¿no? Entonces, entre esas dos leyes vamos a comparar, ¿no es cierto? Las leyes de Moisés, claro, Dios las dio para hacer servicio en el santuario terrenal. Y otra es la ley eterna, ¿no? La ley, los 10 mandamientos, ¿no? Vamos a ver eso, ¿no? Entonces, haciendo ese contraste entre las cosas que se hacían en esta tierra, los servicios, ¿no? Y que a Dios, bueno, en realidad vamos a ver ahora, hermanos, que a Dios no le agradó, aunque Dios estableció todo esto, ¿no? Para que veamos cómo, en qué consiste el plan de salvación, todo era simbólico, pero me parece que el pueblo de Israel mismo no lo hacía con esa conciencia, ¿no? Como debía de ser. Además de eso, pues eran solamente símbolos, hermanos, ¿no? Símbolos. Entonces, de ahí es de que ahí entra la presencia, pues, del Señor Jesucristo y los servicios que se harían en el santuario celestial. Bueno, entonces aquí, diciendo luego, aquí me parece que está hablando aquí, bueno, el asunto es aquí la presencia del Señor Jesús, diciendo luego él, no, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, dice el Señor Jesús. Oh Dios, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Quítalo primero, o sea, en este caso está hablando de quitar todo lo que se hacía, ¿no? En el santuario terrenal, ¿no, hermanos? Que se quite ya, porque en realidad, pues todo era símbolos nada más, ¿no? Y dice, quítalo primero para establecer esto último, ¿no? Que él, el Señor Jesucristo, se entregaría pues como cordero para hacer el servicio en el santuario celestial. Sería la ofrenda y a la vez también el sacerdote, ¿no? Hermano, Entonces, sí, sí, hermano, dígase. diría también, ¿no? Quita el tipo para Sí, poner en práctica el antitipo también, ¿no? ¿O no? claro. Tipo decimos, hermanos, a lo que es simbólico, ¿no? Simbólico nada más. Y el antitipo es lo que es real, ya no es símbolo, sino es lo real, pues, ¿no, hermano? Bueno, entonces que se quite todo ese tipo y se establezca, pues, el antitipo, como dice nuestro hermano Celso. Bueno, entonces continuamos, hermanos, ¿no? Ahí el Señor Jesucristo, como que frente a eso de que en el santuario terrenal era simbólico. Hermanos, tal vez algo que quisiera hacer mención para entender, tal vez, ¿no? Estoy tratando de entender, hermanos, de que recuerden el encuentro de Jesús con Nicodemo, a Nicodemo que quería la vida eterna, la salvación, estar en el cielo, todo, ¿no? Quería la salvación, pues, hermanos, ¿no? Entonces a él le dice, tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, le decía. Bueno, él no entendía, le decía, ¿cómo es eso? Bueno, el Señor Jesús le dijo, acuérdate de Moisés que levantó la serpiente en el desierto.
Y la gente que era mordida por las serpientes, pues tenía que mirar la serpiente de bronce, ¿no? Y no moría, hermanos, no moría. Así es necesario que el Hijo del Hombre, está hablando de él mismo, ¿no? A Nicodemo está diciendo, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, así como en un palo, en un asta, así como esa serpiente tiene que ser levantado. Y todo aquel que crea en él, entonces no va a morir, no se va a perder, ¿no? Va a tener vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado pues a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí está, ¿no? El tipo, en este caso, el símbolo es pues la serpiente de bronce, ¿no? Que hizo y lo puso ahí. Ese es el símbolo nada más. Y el antitipo es Jesucristo, el Hijo del Hombre, que tendría que morir. Entonces, era una lección, una enseñanza, no, para que sepan que Jesús tendría que morir, así como, o bueno, entregar su vida. ¿Y por qué con la serpiente se simboliza Jesús? Porque él tenía que cargar nuestros pecados, nuestros pecados. Recuerden que Satanás es simbolizado, o su nombre también es serpiente de Satanás. Entonces Jesús tendría que hacer pues así, reemplazarnos a nosotros que somos miserables pecadores, hermanos, todos los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso ese símbolo, ¿no? Ese símbolo. El problema, hermanos, ¿dónde está aquí? Que este pueblo de Israel creía que el símbolo, miren, esa serpiente de bronce, ya le hacían culto, le empiezan a adorar a la serpiente, como si esa serpiente de bronce, o sea, un pedazo de metal, hermanos, de bronce, que le va a salvar. Como hoy en día también, a veces uno hace una figura, una estatua y todo, y de yeso, de madera, y piensa que eso le va a salvar. Eso es lo malo que pasó, hermanos. Entonces, pensaban de que realmente, pues, ese símbolo era la realidad. Y entonces ese es el problema, ¿no? Por eso aquí dice, no el Señor Jesucristo, aquí en Hebreos se menciona, diciendo luego, ¿no? He aquí, vengo, oh Dios, dice, ¿no? Para hacer tu voluntad, o sea, para morir por nuestros pecados, ¿no? Ser la ofrenda. Quítalo primero, o sea que ya, hasta ahí nada más, no todo lo simbólico en santuario terrenal, para establecer esto último, o sea que hagas, el Señor sea nuestro abogado en el santuario celestial, pues, ¿no? En esa voluntad, hermanos, en esa voluntad, dice aquí la palabra de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Bueno, hermanos, ahí está esta parte marcada ahí, si usted ve en la pantalla, dice, en esa voluntad, hermanos, somos santificados. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo puedo yo ser santificado? Y ahí está dando respuesta, hermanos, mediante, dice, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O sea, simbólicamente, hermanos, pues en esta tierra, los israelitas, para solucionar su problema del pecado y ser limpio y ser santificados, digamos, pero en este caso simbólicamente, tenían que llevar pues su ofrenda, hermanos, al corderito y otros animalitos, ¿no? Y así pues simbólicamente pues salían ya del templo como santificados porque por esas ofrendas, ¿no? Que llevaban, ¿no? Pero era símbolo nada más, pues hermanos, ¿no? Pero hermanos, acá la verdad de las cosas es que realmente, hermanos, ahora sí en la realidad, ya no simbólico, somos santificados. ¿Por qué? Porque tenemos una ofrenda y es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pues, o sea que nos acercamos ante Dios, ante el Padre, a través de nuestra ofrenda. ¿Dónde está tu ofrenda? Aquí está mi Cordero, que es el Señor Jesucristo, que ha dado su vida por mí, ha derramado sangre por mí. Entonces nos acercamos con la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿no? Que ha muerto en la cruz. Entonces, así somos, dice, santificados, hermanos, cuando llevamos, pues, o creemos en Jesús, en pocas palabras. Y hecha una vez para siempre, o sea, una sola vez Él se ha entregado, pues, a la muerte. No como en el pueblo de Israel, cada día, cada año, pues, se hacía esos sacrificios. Pero aquí, hermanos, dice, hecha una vez para siempre, para siempre. Ahí está ya nuestra ofrenda, hermanos, para siempre. Cristo es nuestra ofrenda.
Y cierta, dice la Biblia, y ciertamente todo sacerdote, hermanos, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios en la tierra, ¿no? Santuario terrenal. Todos los días, hermanos, sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde. Entonces, y cada uno llevaba también por su pecado su ofrenda, ¿no? Y así. Y entonces aquí dice, pues no. Y ciertamente todo sacerdote, ¿no? Está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Claro, hermanos, ¿cómo va a quitar pecado? Pues, hermanos, la ovejita o el corderito o cualquier ofrenda. Pues el símbolo nada más era eso, pues no. Hermanos. Y hace pues perfectos, nos hace perfectos para siempre, dice, a los santificados. Entonces, hermanos, aquí de repente hay que destacar que, por una parte, que el encuentro con Jesús, el saber que el Señor es nuestro Salvador y nos entregamos a través del santo bautismo, pero ahí no queda todo, hermanos. Esa es la primera parte, diremos. Pero ahora, hermanos, pues estamos en el conflicto, en una lucha contra el enemigo. Y entonces, se está demostrándose, ¿no? A nosotros que seamos, se está haciéndose, ¿no? O sea, el proceso de santificación de cada uno de sus hijos, ¿no? Haciéndonos perfectos el Señor. O sea, lo que en realidad, hermanos, hemos perdido es la gloria de Dios, porque Adán y Eva estaban con la gloria, o sea, con el carácter de Dios. Y eso cuando Adán y Eva se han separado de Dios, se ha perdido esa gloria como una vestidura, ¿no? De luz. Entonces, el carácter de Dios es la gloria. Entonces, volver otra vez a tener el carácter de nuestro Señor, estamos pues en eso, en este conflicto justamente, se está demostrando, ¿no? Que nosotros también, por la obra y gracia de Dios, del Espíritu Santo, pues Él nos está haciendo con su sacrificio perfectos, nos está santificando, hermanos. Eso es lo que está haciendo ahora. Entonces es importante la intercesión que está haciendo, así como Cristo, nuestro Salvador, no nos salva, pero nos está haciendo ahora idóneos para vivir eternamente con
con Dios, ¿no es cierto, hermanos? Muy bien, esa es la palabra de Dios, hermanos, y vamos a ver los comentarios ahora. Si tienen preguntas, pregunten, hermanos, comentarios, comenten, hermanos. Bueno, aquí hay comentarios de la lección. Dice, de una vez, si alguien quiere preguntar, creo. Bueno, justo Hermano, por favor, hermano, una pregunta. Hebreos 9, 14, 12, 13, 12, 14. Hay un comentario que la sierva del Señor hace. Aquí en mi Biblia están todos los comentarios. Dice lo siguiente. La intervención sacerdotal de Cristo se lleva a cabo ahora en favor de nosotros en el santuario de lo alto, pero cuán pocos comprenden realmente que nuestro gran sumo sacerdote presenta ante el Padre su propia sangre, pidiendo para el pecador que lo recibe como su salvador personal todas las mercedes que abarca el pacto de Cristo como la recompensa de su sacrificio. Ese sacrificio lo hace plenamente capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Dios por él y se dan cuenta que él vive para interceder por ellos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo era el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Para muchos ha sido un misterio porque se necesitaban tantas ofrendas ceremoniales en la dispensación antigua. ¿Por qué tantas víctimas cruentas eran llevadas al altar? Pero la gran verdad que debería haberse mantenido ante los hombres y haberse impreso en la mente y el corazón era esta: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En cada víctima cruenta estaba simbolizada el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo mismo fue el originador del sistema judío de culto en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de símbolos y sombras. Muchos olvidaron el verdadero significado de esas ofrendas y se perdió para ellos la gran verdad de que solo mediante Cristo hay perdón de pecados. La multiplicación de las ofrendas ceremoniales, la sangre de becerros y machos cabríos no podía quitar el pecado. Justamente ellos hacían mecánicamente aquellas ofrendas matutinas, vespertinas que representaban a Cristo, pero olvidaron que señalaba a alguien que debía venir a salvar y era Cristo. Y no estaban esperando. Cuando llegó Cristo, inclusive lo crucificaron y no lo aceptaron como su Salvador. Eso es la gran, digamos, el gran error del pueblo israelita. Aceptaron la ley, aceptaron todo, pero nunca aceptaron al Señor Jesús como su Salvador. Nosotros justamente estamos en la última etapa de la historia de este mundo, esperando la venida de Cristo y la redención ya hecha en la cruz. Murió una sola vez por todos y nosotros somos salvos justamente por esa muerte que Cristo hizo en la cruz y está en el santuario celestial intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, empezó el juicio y terminando el juicio se apartará los corderitos de los cabritos, el trigo a su troje y la cizaña está siendo ya decidida quiénes serán, pero nosotros no somos quienes decimos o quién es el trigo, quién es no, Dios. Entonces, en ese tiempo nos encontramos, en esa encrucijada. Muy bien, hermanos. Sí, pues
Hermanos, hoy en día el conflicto sigue en esa misma dirección, lo que pasó con el pueblo de Israel. Hoy en día también en esta tierra, hoy en día, hermanos, está pasando eso mismo. Incluso cuando caigan las plagas, dice ahí, leía ahí un pasaje en la Biblia, cuando va a caer las plagas, la gente, ¿dónde va a ir, hermanos? Justamente a los ídolos, bueno, a lo que se simboliza, digamos, a la piedra, a la madera, van a ir allí, ¿no? Van a blasfemar contra Dios y pues, pero así va a ser, hermanos, así va a ser. Al final, va a seguir la gente en ese camino. Entonces, cuando realmente, hermanos, pues deberíamos de ir al Señor Jesucristo y no a los Hermano, símbolos, no a los símbolos, hermanos, no a los símbolos, sino ahí es donde nosotros mismos, hermanos, tenemos que darnos cuenta. A veces, hermano, sí, sí, hermano, pregunta. dice, antiguamente ya hemos pasado lecciones de escuela sabática pasadas, ¿no? Dice, antiguamente tanto obedecieron la ley de Dios y crucificaron a Cristo. Y ahora al reverso, tanto aman a Dios como dice Isaías 4:1, ¿no? 7 mujeres, pero ahora también lo contrario, no quieren aceptar la ley de Dios. Entonces, eso es, hermano, está pasando o va a pasar también, hermano. Gracias. Muy bien, sí, pues hermanos, esto es importantísimo lo que menciona nuestro hermano Celso. Hermanos, sí, pues como que esas 7 mujeres, que está el simbolismo también allí, ¿no? Que son todos los grupos religiosos, con 7, se menciona así, que simplemente dicen al Señor, nosotros queremos ser llamados cristianos, solamente danos tu nombre, pero tus doctrinas, tus mandamientos, tu comida, no queremos. Nosotros tenemos nuestra propia comida, ¿no? Como en este caso, ¿no? Adán y Eva también, pues ahí cayeron, ¿no? Entonces ellos también, ¿no? Se independizan de Dios, ¿no? Es como que vas a saber el bien y el mal. O sea, en otras palabras, hermanos, dicen, ¿no? Nosotros vamos a tener nuestras propias leyes, nuestras propias doctrinas y todo eso, ¿no? Solamente queremos tu nombre, nada más tu nombre, ¿no? Entonces, claro, vivimos en esos días, estamos en esos días también, ¿no? Que de nombre podemos ser cristianos, pero no queremos lo que el Señor nos dice, ¿no? No sus mandamientos, sus doctrinas. Y ese es un problema grave, pues, hermanos, eso es un problema grave. Bueno, vamos a entonces continuar, hermanos. Aquí dice el comentario. De una vez para siempre, dice aquí, hermanos, no, vamos a ver aquí, en algunos micros estoy apagando yo por los soniditos, hermanos. De una vez para siempre, Cristo, hermanos, murió pues en la cruz como sacrificio perfecto por el pecado. Entonces, hermanos, pues si alguien pueda decir, hemos encontrado, ¿no? El remedio para el SIDA o para el cáncer, ¿no? Aquí está el remedio, ¿ya? Y eso pues lo que está aquí, hermanos, ¿no? El remedio para el pecado, hermanos, la solución para este problema del pecado, hermanos. Entonces, ¿quién es? Es Cristo, pues, hermanos. Es la medicina, ¿no? Entonces, soluciona el problema. Por eso dice, de una vez para siempre, de una vez para siempre, Cristo murió en la cruz como sacrificio perfecto, hermanos, sacrificio por el pecado, hermanos. Su ministerio sacerdotal en el santuario celestial nos santifica, hermanos. Entonces, hermanos, dos cosas hay acá, ¿no? Por una parte, ahí está el remedio, hermanos, ya, la salvación, la justificación y todo. Pero ahora la otra parte es importante, también lo que está haciendo Jesús ahorita, ¿no? Intercediendo por nosotros, ¿qué es lo que está haciendo, hermanos? Está Hermano, preparándonos nuestro carácter, hermanos. Eso significa santificación. Eso es lo que está haciendo en estos días a través de las pruebas y todo. Sí, hermano. hay 15:26, Éxodo dice, yo soy tu sanador. Entonces también estaría aquí incluido esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Muy bien, sí, pues, hermanos, Él es nuestro sanador, Él es todo, pues, ¿no? Él está haciendo ese trabajo, hermanos. Y no ha perdido ningún caso el Señor Jesucristo como abogado o como sumo sacerdote o como sacerdote. Él, nuestro intercesor, Él pues no pierde. Si confiamos en Él, hermanos, vamos a ser absueltos, vamos a vencer, vamos a estar con el Señor. Todo está en las manos del Señor, hermanos. La vida, la muerte está en sus manos. Entonces, Él es un humano como nosotros, comprende la situación que estás pasando, hermano. No sé en qué situación estás, pero el Señor te está llamando, no importa qué situación. Si escuchas su voz, abre el de tu corazón, abramos nuestro corazón. Él tiene la solución. Bueno, vamos a continuar. Dice, ahora habiendo entrado, pues, hermanos, en el lugar santísimo, permanece como nuestro abogado en el juicio, hermanos. ¿Ah? Ahí está, hermanos. Dice, el Señor Jesucristo, habiendo entrado pues en el lugar santísimo, permanece como nuestro abogado en este juicio, hermanos. Y en la Biblia dice, hijitos míos, dice así, en Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahí está, hermanos, la palabra abogado, dicen. Hijitos míos, miren con cuánto amor el apóstol Juan, que era el hijo del trueno, fue transformado también, ¿no? Así, por el poder de Dios, el Señor Jesucristo intercediendo por Juan, lo transformó, pues, ¿no? En un discípulo del amor, este hombre que era terrible en su carácter. Y eso es lo que está haciendo con nosotros también, pues, hermanos. Está haciendo su trabajo y confiar en él, pues, hermanos. Hijitos míos, dice esas palabras, hijitos míos, está diciéndonos a nosotros también, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice a Jesucristo el justo, hermano. Así que, hermanos, aquí también dicen, aquí en la lección, Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, hermanos, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Y así dice que Cristo vendrá otra vez, hermanos, para no ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida, como dice ahí, hermanos, Hebreos 9:8. Aquí, Hermano Justo, buen sí, día. sí. Buen día, hermanita. En Romanos 8:37 nos dice, hermano, 37 y 38 nos dice, pero Dios que nos ama, nos ayuda a cada, disculpe un momentito, pero Dios que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni la presención, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Amén. Amén, amén, amén. Ahí está, hermanos, pues la certeza que debemos de tener, así como Pablo, seguridad, hermanos, al 100% certeza. Deja tu vida, dejemos nuestra vida completamente en la dirección de Dios. Él es el que opera, pues, la transformación, no nosotros, hermanos. Solamente nosotros, por la fe, hacerle caso a Dios en lo que nos está, incluso nos da poder para poder hacer. Y si no podemos, nos da fuerza. Él sabe lo que está haciendo, hermanos. Así que dejemos que Él dirija nuestra vida, pues, hermanos. Entonces ahí está diciendo, no, más que vencedores nos hace el Señor Jesús. Así que el demonio, sea quien sea, no va a poder separarnos de Dios. Nos hará caer por acá, por allá, pero nosotros en las manos de Dios seguimos adelante, pues porque Dios nos levanta también. Bueno, vamos a continuar entonces aquí. Bueno, dice, mediante su sacrificio, hermanos,
y su mediación, dos cosas, ¿no? Mediante su sacrificio, que es importantísimo, y su mediación, que también es importantísimo, que en este momento estamos pues en juicio, ¿no? Se está viendo nuestro caso. El pecado, hermanos, ha sido eliminado. Entonces, mediante estos dos acontecimientos, el sacrificio del Señor que ya se hizo y la mediación o intercesión, ¿no? Que está haciendo el Señor por nosotros. Entonces, el pecado, pues ya es completamente eliminado, hermanos. Ahora vuelve por lo que dice el Señor, vuelve, ¿no? Por los que aman su venida. Eso dice ahí en 2 Timoteo 4:8. Vamos a leer ese texto. Dice así, por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, dice el apóstol Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará pues el Señor, pues justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. En otras palabras, aquí el apóstol Pablo, no escribiendo la segunda carta a Timoteo, está diciendo eso, hermanos, que para mí está también la vida eterna, no, o sea, la justicia, corona de justicia, la vida eterna, ¿no? Que el Señor me dará, es juez justo, miren, ¿ah? Y no solamente para mí, dice, sino también para ti, hermano, para ti, hermana, para todos los que aman su venida del Señor Jesús, los que aman, están pendientes, ¿no? De la venida del Señor. ¿Quién sabe hoy día venga el Señor o descansemos? Lee, nos dice Hebreos 6:19 y 20. Y la pregunta aquí ahora dice, ¿por qué nos invita a seguirlo y qué descubrimos al hacerlo? ¿Por qué nos invita en estos pasajes bíblicos, no? A seguirlo al Señor Jesús, ¿no? ¿Y qué descubrimos al hacerlo, hermano? Cuando le seguimos, ¿qué descubrimos? Vamos a ver qué dice la Biblia en Hebreos 6:19 y 20. Vamos a ver. La cual dice, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, hermano. Acá hay otra figura, ¿no? A ver si me ayudan ustedes, hermanos, a entender esto. Yo lo que estoy entendiendo es que este ancla, bueno, hermanos, ¿qué es un ancla a propósito, hermanos? A ver, sería bueno saber, ¿no? Porque aquí está diciendo, la cual tenemos una segura y firme ancla del alma, ancla de la, ¿qué cosa es ancla, hermanos? Y que penetra todavía este ancla, dice, hasta dentro del velo, que penetra dice hasta dentro del velo, hermano. Ancla, ¿qué es ancla, hermano? ¿Ah? Hermanos, los barcos están en el mar, pues, ¿no es cierto, hermanos? Ahí en el mar, y cuando se acercan a las orillas, o a las playas, hermanos, hay pues piedras, no sé, rocas, y se puede estrellar. ¿Cómo se va a parar en el mar el barco, hermanos? ¿Cómo se va a detener el barco ahí en pleno mar? No se va a chocarse, hermanos, con las rocas y todo. Para eso, pues, se necesita el ancla. ¿Qué cosa es ancla, hermanos? ¿Qué es ancla, no? Deben ser como unos ganchos, ¿no? Creo que son ganchos, o sea, de fierro seguramente, ¿no? Fuerte debe ser, ¿no? Y con una soga o, no sé, de metal será. Y lo sueltan, pues, ¿no? Al fondo del mar. Y ahí esas como garras, ¿no? Ese ancla se agarra, pues, ¿no? De las rocas, piedras, no sé. Y el barco está atado a ese ancla y el barco, pues, ya ahí nomás se queda, pues, ahí el barco, ¿no? Si no, el Firme, ¿no? viento lo lleva. Por más que el viento venga, las olas ve, pero el ancla, pues, firme lo agarra, ¿no? Para que no se Hermano, vaya. Sí, sí, hermana, por favor. buen día. En Primera de Muy bien. Tito 1, 2 y 3 nos dice, basada en la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no miente, prometió antes del principio del tiempo, y a su tiempo manifestó su palabra mediante la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. El ancla es la palabra de Dios que nos mantiene firmes
en las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí está. El ancla, dice nuestra hermana, pues es la palabra de Dios, pues, ¿no? Y la palabra de Dios nos habla, pues, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Como el personaje central, hermanos, ¿no? De la salvación. Entonces, hermanos, pues el ancla es esa confianza en el Señor Jesucristo, o sea, confianza en su palabra, ¿no? Entonces, hermanos, ese ancla, ¿no? Del alma está refiriéndose aquí. ¿Quién es el que penetró pues hasta dentro del velo? Es nuestro Señor Jesucristo, al lugar santísimo. O sea, es nuestro intercesor, nuestro abogado que está allá en el cielo, hermanos. Y si miramos y nos agarramos como ancla de Jesús, hermanos, nos va a sacar victoriosos. No importa lo que estemos pasando, hermanos. No importa en qué situación estemos. Pero ese es pues nuestro ancla del alma, seguro, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es el que ha penetrado hasta dentro del velo, donde Jesús, pues hermanos, entró por nosotros como precursor, hermanos. ¿Qué cosa es ahora la palabra precursor, hermanos? Donde Jesús entró, pues, ¿no? En el lugar santísimo, ¿no? Como nuestro precursor. A ver si alguien mira diccionario, hermanos, ¿qué es precursor? Jesús es nuestro precursor. ¿Qué significa precursor, hermanos? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, hermanos. Según el orden de Melquisedec. Muy bien, entonces, hermanos, ahí queda pendiente esa palabra precursor, hermanos. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, ¿no? Según el orden de Melquisedec, hermanos. Bueno, precursor, si alguien puede colaborar ahí, ¿no? Viendo diccionario, ¿qué cosa es precursor? O sea, nuestro Señor Jesús es un precursor, ¿no? O sea, ha entrado al lugar santísimo, al santuario celestial, ante el Padre está, ¿no? Ha entrado ahí como precursor. O sea, en otras palabras, o sea, hermanos, nadie ha entrado, pues, hermanos, al lugar santísimo. O sea, ningún ser humano. El Señor Jesucristo ha sido un ser humano, hermanos, completamente humano, pero Él es el primero, ¿no? En entrar allí. Por eso dice precursor, o sea, el que ha abierto camino, precursor, el que ha abierto el camino, ¿no? Para entrar como ser humano allí ante el Padre, precursor. O sea que Él ahora nos ha abierto camino para que nosotros también sigamos ese camino para entrar, hermanos, y estar también sentados juntamente con nuestro Dios. Bueno, Hermano justo, sí, sí, por favor, hermano. Jesús es el camino, la verdad y la vida, hermano. Él Así es es. el camino hacia el Padre, Él es el único puente que hay entre la tierra y el cielo. Amén. Así es, así es, así es, así es. Solamente nos preguntamos esta palabra que está en la Biblia, donde Jesús entró por nosotros como precursor, la palabra Dice, hermano, precursor. Ajá. dice, el significado de precursor dice que precede a otra persona o cosa, generalmente anunciándola o haciéndola posible, iniciador, pionero, precedente, antecedente, predecesor, adelantado. Eso significa precursor. Muy bien, sí, pues el que ha abierto el camino, hermanos. Porque no había pues quien abriera ese camino, pues si no es el mismo Señor Jesucristo el que ha abierto, al que ha entrado, el primero, el antecedente, ¿no? Él es el que ha abierto el camino para nuestra relación, para que podamos, por eso dice, yo soy el camino, yo soy la vida y todo, ¿no? Entonces, Él es el que nos ha abierto pues el camino para tener la vida eterna, ¿no? O sea, reconciliarnos con nuestro Padre Dios y pues teniendo a Jesús con nosotros, tener vida eterna. Pues, bueno, continuamos, hermanos. Dice el comentario, hermanos, la intercesión, hermanos, de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial, hermanos, esencial, ¿no? Para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. O sea, hermanos, si no hubiera la intercesión, hermanos, pues en esta lucha que estamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, hermanos, si caemos por acá, por allá?
y ya estaríamos arruinados, pero tenemos pues allá un representante, un intercesor, un abogado. Hijitos míos, esas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese caído, pues en esta guerra, podemos caer, hermanos. Entonces, no te preocupes, tenemos un abogado, dice, ¿no? Allá en el cielo, ¿no? Un abogado. Entonces, él nos va a solucionar nuestros problemas, hermanos. Entonces, es importante, pues, la intercesión, así como también, hermanos, la muerte del Señor Jesucristo que nos da, pues, vida eterna, ¿no? Teniendo a Jesucristo, por supuesto. Por medio de su muerte, hermanos, dio inicio, pues, a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe, hermanos, debemos entrar velo adentro. Ahí está, hermanos. Nosotros también tenemos que entrar ahí. El velo que se ha roto, nosotros del lugar santo al santísimo, tenemos que entrar ahí adentro. Dice, por la fe, hermanos, debemos entrar, pues, velo adentro. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Nosotros también tenemos que entrar. Y cuando nos arrodillamos, hermanos, nos humillamos, ahí estamos pues entrando, hermanos, ahí, así como nuestro Señor ha abierto el camino, estamos entrando. Él está allí. Bueno, Hebreos 6:20 está diciendo esto, pero vamos a leer esto de Hebreos 6:20, hermanos. Acá dice así, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, Melquisedec también es un símbolo, ¿no? Que era un sacerdote de Jerusalén, ¿no, hermanos? Eh, Rey también era de paz, ¿no? Bueno, así Jesús también es. Allí, hermanos, se refleja la luz de la cruz del Calvario. O sea, ahí en el santuario celestial, ¿no? Está Jesús. Se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener, hermanos, un discernimiento más claro de los misterios de la redención. Entonces, justamente estamos estudiando nuestros temas del santuario, ¿no? De la copia incluso, ¿no? Para saber todo misterio acerca del plan de salvación, hermano. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. Miren, hermano, lo que dice el comentario. El precio que Dios, es infinito el precio, pues la sangre de Cristo no tiene precio, pues, hermanos. ¿Ah? Y ahora el trabajo que está haciendo el Señor ahorita por cada uno de nosotros, hermanos, realmente si uno se ocupara, ¿no? Ahí, ¿no? Resolver todos los problemas de tu grupo en la iglesia, la hermandad, así. Hermanos, uno se estresaría y por el estrés uno puede morirse, hermanos. Solucionar un problema nomás de alguien, digamos. Hermanos, ese trabajo está haciendo de solucionar el problema de todo ser humano que se acerca a Dios, el Señor Jesús. Cuánta paciencia, cuánto amor tiene el Señor para estar trabajando, hermanos. Imagínense, hermanos, ese trabajo del Señor. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito, hermanos, para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada, hermanos. Entonces, para salvar, hermanos, el ser humano tiene que ser justificado, hermanos, justificado. Si nuestro problema es la transgresión, hermanos, transgresores de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios, hermanos? Poniendo sus leyes en nuestro corazón, nuestra mente, para que ya no seamos transgresores, pues, hermanos, sino vivamos, ¿no? Como hijos de Dios, hermanos. Está en ese trabajo nuestro Señor. Jesús abrió el camino al trono del Padre. ¿Ah? Jesús abrió el camino al trono del Padre y a través de su mediación pueden ser presentados, dice aquí, pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a Él con fe. Así que, hermanos, aquí no hay lugar a dudas, hermanos. No puede haber duda, no tiene que haber dudas, hermanos, de que el Señor es nuestro abogado y Él nos va a sacar adelante, hermanos. Estemos siempre confiados plenamente en Él, hermanos. No hay, no hay un fracaso, no va a fracasar. Sí, hermano.
En Mateo 5:7 nos dice bien claro, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, nos dice la palabra de Dios. Amén. Amén, amén, hermano. Muy bien, hermano, sí, pues nuestro Señor nos está mostrando, ¿no? Cuán amoroso, cuán bueno, misericordioso es Dios y cuán justo también es Dios, ¿no? Y eso es lo que nos toca el corazón, nuestra mente, nos transforma y nos lleva también a reflejar ese carácter, ¿no? Esa misericordia de Dios. Bueno, continuamos aquí, hermanos, dice, no, aquí en el comentario, ¿no? Ya, hermanitos, dice aquí en el comentario, el plan de salvación, hermanos, es un plan integral, hermanos, no es parcial, ¿no? Una parte, sino integral en todo aspecto. En todo aspecto, hermanos, pues el plan de salvación es integral, hermanos, ¿no? No solamente se está aquí viendo, ¿no? La parte espiritual nomás, sino todo aspecto, emocional, social, física, todo. Es el plan de salvación es un plan integral para resolver el gran conflicto, hermanos, y rescatar a este planeta de las garras de Satanás, hermanos. Eso es un plan integral, hermanos. Así está resolviendo este problema, hermanos, no, resolver el gran conflicto, ¿no? Y está haciendo todo para rescatarnos, pues, hermanos, rescatar todo este planeta también de las garras de Satanás, aunque ya en sus manos del Señor está todo, ya, hermanos, ¿no? Pero estamos en la última etapa, hermanos. La vida de Jesús, hermanos, mostró el amor de Dios, pues, ante un mundo necesitado y un universo expectante. Así que todo el universo estaba pendiente de lo que Dios haría frente a esa rebelión de Lucifer, hermanos. Lucifer ha puesto su hipótesis, como decía ayer, hermanos, ¿no? Él decía que Dios no es justo, es injusto, que Dios no es amor, ¿no? Entonces, eso estaba en cuestionamiento y Dios ha demostrado en la cruz del Calvario que Él realmente es amor, misericordioso y que también es justo, hermanos, que con justicia Él nos está salvando, hermanos, porque ha pagado por nuestro pecado. Entonces, el Señor pues mostró el amor de Dios ante un mundo necesitado y un universo expectante, porque todo el universo estaba expectante, pues está contemplando y está viendo y ha visto, hermanos, todo. Su muerte reveló la atrocidad del pecado y proveyó salvación para toda la humanidad, hermanos. Su intercesión, hermanos, en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque con fe para recibirlos, hermanos. ¿Está bien, hermanos? Bueno, dos cosas prácticas, hermanos, voy a mencionarlos. ¿Por qué decimos nosotros, tantos se bautizan, entran por la puerta y parece que se salen por la ventana? ¿Y qué pasa con la iglesia? No está creciendo, de repente uno dice, ¿no? ¿Qué pasa? Tantos hermanos se entregan, sinceramente se entregan, se bautizan y todo, pero después ya no están en la iglesia. Han vuelto otra vez. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Entonces, aquí hay dos cosas, hermanos, muy importantes. La primera parte está muy bien. Uno cree, se entrega, hace su compromiso con Dios. Pero, hermanos, la otra parte, donde uno tiene que permanecer día tras día con el Señor a través del estudio de su palabra, a través de la oración, hermanos, de esa relación, ¿no? De conversar día tras día con Dios. Él nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a través de la oración y así tenemos que andar y el Señor hace todo lo posible para que nos utilice y Él está con nosotros, pues la predicación también se hace, hermanos, ¿no? Y entonces, ese es el problema. A veces uno se bautiza y a veces no hay quien le ayude porque el enemigo lo ataca. Pues ahí está esta ovejita nueva. Este no me lo voy a comer al diablo. Como león rugiente dice, ya lo voy a hacer caer. Pero entonces a veces el que se entrega piensa que esa emoción o no de felicidad, así, ¿no? De estar con el Señor va a durar, ¿no? Todos los días.
Si no hay comunión, hermanos, de cada día con el Señor, de estar estudiando su palabra, orándonos, si no hay esa comunión, hermanos, pues cualquier ser humano, sea quien, hasta un pastor, el pastor más excelente, digamos, si no va a estar en comunión con Dios día tras día, levantándose temprano y dedicar la primera hora de la mañana al estudio de su palabra, a la oración, ese pastor también se va a apartarse, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que falla, pues, hermanos. O sea, por eso, hermanos, el Señor está como intercesor para que estemos en comunión con Él, con nuestro abogado, hermanos. Entonces, su intercesión en el santuario celestial ofrece, pues, hermanos, los beneficios de la expiación, o sea, de la limpieza, pues, de nuestro pecado, hermanos, a todo aquel que se acerque con fe para recibirlo. Entonces, si nos acercamos con fe, humildes ahí, entonces Él nos limpia, pues, de todo pecado. ¿Cuál es la relación entre la muerte de Cristo en la cruz y su intercesión, hermanos, en el santuario celestial? ¿Y por qué el juicio es tan necesario para el plan de salvación, hermanos? Estamos en el juicio investigador, estamos en el juicio. Hermanos, a ver si alguien quiere contestar para despedirnos, porque ahí termina la lección. Sí, ahí termina, hermanos. Entonces nos está hablando de Hermano, la relación de la muerte de Cristo en la cruz y su intercesión, ¿no? A ver, esa comparación. La muerte de Cristo por una parte y por la otra parte la intercesión. ¿Qué relación hay entre eso, no? Sí, hermana, a ver si podemos. él está, dice en el comentario, él está pensando en quienes están sujetos a las tentaciones en este mundo. Piensa en nosotros individualmente y conoce cada necesidad nuestra. Cuando sea tentado, tan solo diga el cuidado de mí, Él intercede por mí, Él me ama, Él murió por mí, me entregaré sin reserva a Él, porque si no hacemos ello, hermano, agraviamos el corazón de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Cuando nos lamentamos, nosotros mismos no fuéramos como si nosotros fuéramos nuestros propios salvadores. No debemos confiar en la custodia de nuestras almas a Dios como un fiel creador. Él siempre vive para interceder por nosotros y no permite que un aliento de duda ni una palabra de desaliento, dice, nos permita que nos apartemos de él, porque si no nuestra escape no sea siempre la semilla de la duda, porque hay bendiciones para nosotros que debemos de tomar por medio de la fe y de acercarnos a ellos. Así brillaremos con la luz de nuestro Señor Jesús y hablaremos por la fortaleza y la fe. En el templo de Dios está abierto es su templo y el umbral está inundado por la gloria destinada para cada iglesia que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Necesitamos estudiar, meditar y orar. Entonces tendremos visiones espirituales para discernir las cortes interiores. Y ahora más que nunca, hermanos, captaremos los temas de los cantos, las acciones de gracias del coro celestial que rodea del trono. Cuando Sión se levante y brille, su luz será más penetrante y preciosa. Cantos de alabanza y agradecimiento se escucharán en las reuniones de los santos. Dejarán de escucharse las murmuraciones, las quejas, los lamentos por pequeños chascos y dificultades. Aplicaremos como colirio celestial. Contemplaremos la gloria que se extiende más allá. La fe interrumpirá en la sombra infernal de Satanás y venceremos por medio de nuestro abogado que nos ofrece el incienso de sus propios méritos de nuestro favor. En esta vida podemos empezar a comprender el tema maravilloso de la redención con nuestra inteligencia ilimitada. Podemos considerar con todo el fervor la ignominia de la gloria y la vida de la muerte, la justicia, la misericordia que tocan en la cruz. Con la Amén, mayor tensión, facultades mentales llegaremos a comprender todo su significado. Amén, hermano. amén, amén, amén. Bien, hermanos, ahí están los últimos consejos, ¿no? Que nos está indicando acá. Hermanos, que no se nos ocurra a nosotros salir de la casa, hacer nuestras labores, hermanos, sin habernos encomendado a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. O sea que no podemos por nosotros mismos vencer al enemigo, hermanos.
hay que salir orando, ahí arrodillándonos ante Dios, dice Señor, úsame como instrumento. Ahí sí, el Señor nos utilizará como su instrumento y saldremos airosos, pues hermanos, cada día, ¿no? Así debe ser. Y al regresar también, hermanos, agradecer a Dios. Bueno, eso es lo que nos está diciendo en sus comentarios, hermanos, los méritos de Cristo, lo único que nos puede salvar, hermanos. Porque somos pecadores, pues no podemos negar, no, todos somos pecadores. Y solamente es los méritos de Cristo que nos saca adelante, nos perdona, nos justifica, nos santifica, nos perfecciona, hermanos. Eso es importante. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Hermanito, Sí, hermanito, hermano. buenos días con todos. Bueno, en Primera de Juan podemos leer Primera de Juan 2, donde nos dice, Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda su palabra, verdaderamente, perdón, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén, Amén. hermanito. Amén, amén. Amén. Muy bien, hermanitos, nos vamos a Hermano despedir. Tito. Sí, Sí, hermano. sí, solamente un anuncio. Hermanitos, estamos publicando en el grupo de Cusisamin y también muchos otros grupos. Son bastantes los grupos donde enviamos. Justamente estamos escogiendo en la parte de sermones relacionado y vinculado a la escuela sabática, caso del pastor Bor y otros. Y también en la sección de niños hemos escogido y preparado vinculado también a la escuela sabática del conflicto de los siglos para niños, o también que la próxima serie va a ser de la vida de la hermana G. de White, son como 30 videos, es una serie. Entonces, justamente ahora Reavivados también se está juntando con la escuela sabática, estamos en Daniel 11, Daniel 9 o 10, y entonces es una casualidad en las cuales todo se va juntando. Parece que tenemos que aprovechar en empaparnos bien de esto de las profecías, sobre todo de Daniel capítulo 10, el 11, que muy poco se habla o menos se sabe de estas profecías de 1290, de 1335 días, que también tiene relación, ¿no? Con el chasco y también con la abominación de Salodora, ¿no? Y que llega pues a 1728 también a 1844. Entonces, hay que aprovechar, hermanos, reavivados, los de niños, y compartir sobre todo, porque somos 3 personas los que descargamos y bastantes horas no, tenemos que preparar eso por las madrugadas y en las noches así. Entonces, aprovechen, ¿no? En compartir con muchos que no conocen. Nada más eso, como un anuncio. Gracias. Muy bien, hermano Waiki, ahí están los anuncios, hermanos. Pues hay bastante información para compartir con las personas, ¿no? Que no conocen todavía. Muy bien, voy a pedir, no sé si estará nuestra hermana Mónica. Sí, sí, Si hermano. está, pues despídanos, hermanita, con la oración, por favor. Vamos a orar, queridos hermanos. Antes de eso, comentábamos con mi marido acerca de la pregunta que hacía antes el hermano, acerca de cuál es la relación entre la muerte de Cristo en la cruz y su intercesión en el santuario celestial. Y todo está vinculado con el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, por sus criaturas. El amor hizo, cierto, que el Señor nos creara, el Señor hace también que Él nos redima. Entonces,
todo lo que mueve a Dios es el amor. Aunque pasemos de repente situaciones difíciles, mis hermanos, tenemos que confiar en Dios porque Dios quiere nuestra salvación. Lo ha hecho todo para eso, para que nosotros podamos ser salvos. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Señor. Padre amado, le damos gracias primeramente porque usted nos ha despertado, porque usted ha abierto nuestros ojos y ha puesto en nuestro corazón el deseo de estar aquí, mi Señor, para aprender más de su palabra. Gracias, Señor, por su palabra, por esta que nos ayuda a entender, mi Señor, todos sus propósitos para con nosotros, mi Señor, para entender ese amor infinito que usted tiene por cada uno de sus hijos y todo lo que hace y sigue haciendo por nosotros, mi Señor. Padre bendito y amado, le queremos suplicar que nos perdone, porque muchas veces, mi Señor, no valoramos este sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesús por nosotros. No valoramos esa sangre preciosa, mi Señor, que costó tan cara, Padre amado. Le queremos suplicar, mi Señor, que usted saque este corazón duro, mi Señor, y ponga un corazón de carne allí, un corazón que se goce en alabarle, en seguirle, mi Señor, en buscarle, Padre bendito, cada día. Mi Señor Santo, le queremos rogar que podamos estar cada día a sus pies, buscándole para aprender más de su palabra, mi Señor Santo. Y no solo eso, sino que también para ponerle en obra y práctica, para que también podamos ser luz para otros, mi Señor, para que este evangelio de salvación pueda llegar a tantos que hoy también están perdidos en las tinieblas, como lo estuvimos alguna vez nosotros. Mi Señor Santo, gracias. Gracias por su infinito amor. Le suplicamos a esta hora que usted nos acompañe, mi Señor, que podamos andar por el buen camino que usted ha trazado ya para nosotros, mi Señor Santo, para no irnos ni a izquierda ni a derecha, sino que ir allí donde usted quiere que vayamos, mi Señor. Úsenos, Padre bendito, como instrumento en sus manos, se lo suplicamos. Y por sobre todo, mi Señor, que todo lo que hagamos el día de hoy sea para honra y gloria de su nombre. Señor Santo, no merecemos nada. Y le agradecemos todo en el dulce nombre, la sangre preciosa, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.